¿Te gustaría poseer todas las promesas que Dios tiene para ti? Esto es a lo que la Biblia le llama poseer la tierra que Él nos ha dado. Al igual que al pueblo de Israel, Dios nos ha sacado de Egipto y nos ha traído a un lugar donde estamos llenos de promesas, de bendiciones y de cosas buenas para nuestra vida. Pero lo importante para poder poseerlas es entender que Dios es trino, pero nosotros somos tripartitas. ¿Qué quiere decir esto? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces nos enfocamos solamente en una. Tenemos que tener un crecimiento integral para poder entrar a la tierra prometida que Dios nos ha dado. No te pierdas nuestra enseñanza porque te va a llevar a entender cómo poseer la tierra que Dios te ha dado a ti. Era una mujer muy iracunda, con mucho odio dentro de mi corazón, muy rebelde, con mucha tristeza. Era una mujer, como soy del norte, era una mujer decía muchas maldiciones, tomaba, fumaba. Y por supuesto, esto se veía reflejado en mi matrimonio. De niña fui la segunda hermana de 5. Fui muy lastimada por mi papá. Creo que por ambos, o al menos así lo llegué a sentir en ese momento, ¿no? Fui muy lastimada por mi papá, donde él descargaba tanto coraje, mucho odio, la rabia sobre mí, que era una niña introvertida. Y pues como niño no lo comprendes, ¿no? Porque sientes que como padres lo único que estás esperando de ellos es el amor, la protección, un abrazo, un beso. Sin embargo, recibí todo lo contrario. Recibía palabras negativas, palabras que me describían como tonta, nunca vas a poder, nunca vas a hacer nada. Y eso hizo que mi corazón estuviera totalmente destruido. Creo que eso fue lo que marcó y lo que trajo el día de mañana cuando tuve a mi hijo. Todo eso salió a relucir en algún momento. Mi deseo era callarle la boca, querer ser más de lo que él decía que yo no iba a poder, y lo quería hacer a toda costa, fuera lo que fuera, hasta conseguir títulos para terminar la escuela, porque en realidad no podía. Me sentía frustrada de no poder, me sentía frustrada, encadenada en esas palabras que me mantuvieron atada durante muchos años, y en todos los sentidos, ¿no? Aun cuando me casé también, llegué a pensar que no merecía un buen hombre. Estamos empezando el día de hoy una serie que vamos a tener de 3 programas, de 3 enseñanzas sobre cómo poseer la tierra. Y como lo dije al inicio de este programa, nosotros, tú y yo, nos podemos comparar como el pueblo de Israel, que ellos estaban cautivos en Egipto. Vino Dios, los rescató y dijo que los iba a llevar a una tierra donde iba a fluir leche y miel. Sin embargo, podemos darnos cuenta que realmente de ese millón de personas que salieron de Egipto, solamente 2 pudieron ver cumplidas las promesas. La pregunta sería, ¿cuál es la razón? ¿Cuál fue la diferencia de esa primera generación que no poseyeron la tierra y que solamente 2 pudieron entrar a lo que Dios querría? Aquí valdría la pena hacerse la pregunta más importante. Dios nos promete algo que piensa que es inalcanzable, que tú y yo podamos encontrar, alcanzar, realizar, verlo como una realidad. Pues yo creo que no. Y yo siempre he pensado lo siguiente, las cosas, aún las cosas de Dios, muchas veces tendemos a verlas de una manera muy religiosa, pero Dios es un Dios práctico. Y en mi opinión, si yo estoy profesando una fe, si yo estoy hablando de un Dios que lo que dice lo cumple y no está funcionando en mi vida, no hay más que 2 posibilidades. O Dios está mintiendo, o es un Dios que está prometiendo algo que no puede cumplir,
o hay algo que está fallando en mí. Y esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en un problema, dice la palabra, que Dios escuchaba el gemir, el lamento de su pueblo y tuvo misericordia de ellos y los sacó, se acordó de ellos. ¿Para qué? Para cambiar su estatus de vida, su estatus quo, cómo vivían, cómo sentían, cuál era su calidad de vida. Como esclavo tú no tienes capacidad de decidir, como esclavo tú no tienes capacidad en qué trabajar, como esclavo tú no tienes capacidad si puedes comprar una casa o no, como esclavo tú no tienes libertad de tus tiempos, como esclavo tú no tienes libertad de decisiones, siempre vas a estar sujeto a alguien que está causando una opresión sobre de ti, y eso es lo que estaba pasando sobre el pueblo de Israel. La pregunta, y haciendo ese paralelismo actualmente contigo y conmigo, que hemos llegado a conocer a un Cristo resucitado y que sabemos que el Señor Jesús ahora dice la palabra que ahí en la cruz ha conquistado la libertad para ti y para mí, y que nos ha dado muchísimas promesas para que tú y yo ahora, así como ese pueblo de Israel que salió de la tierra prometida, ahora tú, de la tierra de esclavitud a la tierra prometida, ahora tú y yo podamos vivir una vida diferente. La pregunta que yo tendría para ti es, ¿realmente tu vida está siendo diferente? ¿Realmente estás viviendo una calidad de vida diferente? ¿Realmente estás teniendo, tú y yo estamos teniendo decisiones diferentes? ¿Sabes? El problema del pueblo de Israel, el problema grave es que aunque ellos físicamente salieron libres, porque ya no tenían al opresor sobre de ellos seguían siendo esclavos en varias áreas de su vida. Tenemos que entender, como lo dije en la introducción, nosotros somos tripartitas. Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tú y yo somos tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu. Estamos viviendo en esta era en la que nos está tocando vivir a ti. Estamos viendo verdaderamente que estamos con una tecnología que nos rebasa, nunca la alcanzamos, estamos en la época de las tecnologías. Hay gente que se enfoca solamente en el área intelectual, a educarse en esa área. Hay gente que solamente se dedica en el área del cuerpo. También estamos en un tiempo de la historia donde ahora hay tanta concientización de la alimentación. Hay algunos que la ignoran, la siguen ignorando, pero hay algunos otros que verdaderamente están muy ocupados, y qué bueno que lo hagan, de qué alimentación tomar. Hay tiendas departamentales de servicios alimenticios donde nos venden comida orgánica, donde estamos cuidando qué comer, cómo tomamos más líquido, y entonces nos damos cuenta que sin querer estamos solamente enfocándonos muchas veces en una sola de las áreas de las cuales somos como seres integrales. Hay quien se va a dedicar nada más en el área intelectual, hay quien se va a dedicar solamente en el área del físico-culturismo, del área de las dietas. Estaba platicando hace rato, ni más ni menos, con una de las maquillistas que estaba maquillando y me decía, es sorprendente ver cómo mi hija tan pequeña, desde ahorita ya tiene una conciencia de los alimentos. No le gusta comer carne, le gusta tomar algunos granos y me pide que le compre ciertas semillas. Estamos viendo cómo la influencia de la comunicación tanto nos está influenciando como nos está concientizando del área de la alimentación. Pero ¿qué del alma? ¿Qué del alma? ¿Qué de lo que nosotros somos en esencia, que es mi yo interior, que al final del camino fue lo que le impidió al pueblo de Israel llegar a conquistar la tierra prometida? Ellos salieron de ahí. Ellos salieron de ese pueblo donde estaban oprimidos, no pensaban, no tenían capacidad de pensar, ellos solamente recibían instrucciones, las obedecían, habían perdido toda esperanza, ellos no tenían la capacidad de decidir qué comer, ellos no tenían la capacidad ni siquiera de relacionarse espiritualmente con un Dios, el único Dios, cuando
Moisés tiene su encuentro con Dios, él le hace una pregunta muy interesante. Le dice al Señor, dice, ¿y de parte de quién voy a decirles que vengo? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viviendo en una cultura politeísta. Ellos como pueblos estaban esclavizados, estaban bajo el señorío de una cultura politeísta, así que aunque pertenecían al pueblo de Dios, ellos realmente no tenían una intimidad con Dios. Ellos no conocían a Dios. Y lo podemos ver porque le dice Moisés, bueno, les voy a hablar de parte de quién. Y Dios les dice, bueno, les vas a decir que vas de parte del yo soy. Y aquí estoy amarrando ciertos puntos. Si tú y yo queremos poseer la tierra que Dios nos ha dado, primer punto que yo creo que tendríamos que aclarar, ¿cuál es poseer la tierra? Poseer primero es tomar posición de, adquirir, que sea mío, algo que me corresponde por derecho. Y yo creo que ese es el primer punto que tenemos que entender tú y yo el día de hoy como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia que representa a Dios. El día de hoy tú y yo tenemos que entender que jamás podremos dar, eh, adquirir lo que Dios nos ha dado si nosotros no tomamos acción. Dios ya hizo su parte. Le dijo al pueblo de Israel, ve y posee la tierra que yo ya te he dado. O sea, la tierra había sido dada, pero no en automática la habían poseído. La tierra tenía que ser poseída y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Tu status quo de vida no cambió sola en esta tierra, no cambió solamente por el hecho que tú hayas recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso cambió en inmediato, cambió tu vida eterna. Pero ¿sabes cuál es lo triste del asunto? Es que tú y yo podemos vivir en esta tierra con el mismo status quo de vida antes de Cristo que ahora en Cristo. En verdad, es sorprendente que podamos seguir viviendo igual. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos nunca pudieron poseer, hacer suyo. Lo primero que tenemos que entender entonces es que para poseer, no solamente a Dios le corresponde la responsabilidad de haber dado a su Hijo en la cruz, sino que a ti y a mí nos corresponde tomar las decisiones correctas, las acciones correctas. ¿Para qué? Para obtener lo que nos ha sido dado. Entonces, primer punto es, ¿qué es poseer? Es tomar acción. Sin embargo, muchas veces como pueblo, como iglesia, vamos a los cultos dominicales, escuchamos las enseñanzas y creemos que solamente por escucharlas y solamente por emocionarnos un ratito, nos puede salir una lágrima, nos puede entusiasmar, podemos brincar, podemos saltar y ya eso por ósmosis las cosas se van a dar. No. Tenemos que entender que tenemos que tomar acción. Para poder poseer lo que Dios nos ha dado, a ti y a mí nos corresponde tomar acción. ¿En qué áreas? En las tres áreas que somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y lo vamos a decir, vamos ahorita a desmenuzarlo. Entonces, ¿cuál sería lo que pasó con el pueblo de Israel, que para nosotros es un prototipo de lo que no tendríamos que hacer para no tener al final del camino el mismo resultado que ellos? Tuvieron todas las promesas, sin embargo, solamente dos las poseyeron. ¿Qué es lo que pasó? Ellos se dedicaron solamente a preocuparse, en este caso podemos ver en un momento dado, iban caminando y lo único que les preocupaba, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? Lo podemos ver, la palabra, se quejaron por la alimentación, se quejaron porque tenían sed, murmuraron. Interesante. Interesante, ¿por qué? Porque vemos que siendo seres tripartitas, ellos solamente como esclavos, lo único a lo que estaban acostumbrados por preocuparse era su alimentación. La demás gente, el que era el faraón, lo determinaba para ellos. No estaban acostumbrados a tomar decisiones, no estaban acostumbrados a ver más allá de lo corto. Lo que a mí me preocupa es
como hoy. Y sabes, yo siento que esto muchas veces pasa en nuestra vida como cristianos, como hijos, hijas de Dios, estamos tan acostumbrados al ritmo de la vida que nos impone cosas limitadas y que no tenemos la capacidad de vernos como somos, tripartitas. Entonces tenemos que tomar en cuenta nuestro cuerpo, por supuesto, porque dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener una responsabilidad, una mayordomía de ser saludable a cierta edad, saber que estamos bien en nuestros niveles de grasa, de azúcar, para tener una mejor calidad de vida. Pero también podemos darnos cuenta que en el caso del pueblo de Israel, su espiritualidad estaba perdida, ni siquiera conocían a ese Dios que los había sacado. Podemos verlo en varios episodios en los cuales le decían a Moisés, ve y dile a tu Dios y ve y tú habla con Dios. Cuando Dios había sacado al pueblo, no solamente para llevarlos a una mejor tierra, sino que los había llevado a su pueblo fuera de Egipto, porque ahora él quería tener una relación con ellos. De hecho, la orden de Dios para Moisés le dijo, ve y dile a mi pueblo, al faraón, que deje a mi pueblo irme a servir y a adorar, que está incluyendo una relación. Y ahí estamos hablando del área del espíritu. Así que si para poseer la tierra, tú y yo tenemos evidentemente que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que desarrollar una espiritualidad, la cual empieza cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí es cuando nos reconectamos. Sin embargo, el hecho de que tú hagas un compromiso de dar tu vida a Dios y que ya tengas una vida eterna, eso no te va a garantizar que en esta tierra tú y yo tengamos las promesas de entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál sería la tierra prometida para ti y para mí? ¿Cuál sería la tierra donde fluye leche y miel? Por supuesto, cuando ellos hablaban de la tierra donde fluye leche y miel, pues eran dos elementos que para en ese entonces de la cultura hablaban de bienestar y plenitud. Y lo que nos está diciendo a Dios, a ti y a mí, sabes, ahora que tú eres mi hija, mi hijo, tú tienes que tener una calidad de vida diferente y cuando tú llegaste a mí, te trasladé de las tinieblas, de un mundo de tinieblas, te trasladé a mi reino. Ahora tú vas a poseer todas las promesas que tengo para ti y hay muchísimas promesas en todas las áreas de tu vida. El primer principio es haberte relacionado con Él para tener derecho a esas promesas. Sin embargo, creemos que por el hecho de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, todo lo demás se va a dar por automático. Pero sigue interviniendo otra parte del ser, que es el alma. El alma es donde están incluidas las decisiones, los pensamientos, las emociones, lo que yo soy, pero no se puede tocar. Y ahí ese es el problema. El pueblo de Israel salió libre físicamente, pero en su alma eran esclavos. Tenían sentimientos de esclavos, tenían pensamientos de esclavos, tenían decisiones de esclavos. Eran libres externamente, eran libres por legalidad, sin embargo, en su ser seguían siendo gente esclava. Y yo te voy a hacer una pregunta, y es una pregunta que yo muchas veces me tengo que hacer en áreas de mi vida donde yo no estoy conquistando lo que Dios tiene para mí. Señor, ¿qué áreas de mi vida siguen esclavizadas a una mentalidad de una mente reprobada, de una mente de antes de que yo te conociera, y siguen regidas mis decisiones a esa mentalidad, a esas emociones, a ese comportamiento? Tendemos mucho a echarle la culpa a la gente, como mujeres tendemos a echarle mucho la culpa pues a las hormonas, sí tienen que ver las hormonas, pero no todos son las hormonas, no todos la demás gente. El peor enemigo que podemos tener tú y yo, el peor enemigo que tuvo el pueblo de Israel para no entrar a la tierra prometida,
no fue Faraón, porque Faraón se quedó atrás. De hecho, quedó ahogado él y todo su ejército en el mar. El peor enemigo que tuvieron fueron ellos mismos. Fue el enemigo que no pudieron vencer porque no quisieron primero reconectarse con el único que podía cambiar su alma. Y ellos tenían toda la posibilidad y todo el derecho. Era el deseo de Dios. Pero por lo consiguiente, jamás pudieron entonces alinear su alma y sanar todas esas heridas que venían del pasado, porque fueron tratados con menosprecio, porque su autoestima estaba baja, porque no podían tener aspiraciones, porque siempre se veían como los que no iban a ser, los que no iban a poder. Ellos jamás trataron con el área de su alma. Seguían siendo esclavos en su yo interior. Así que si tú y yo queremos poseer la tierra que Dios nos ha dado, tenemos que entender que somos seres tripartitas. Tenemos que primero reconectarnos con Dios, tratar el área del espíritu, ser hijos de Dios para poseer las promesas. Por supuesto, tienes que cuidar tu cuerpo. Pero algo también muy importante, tienes que sanar tu alma. ¿Qué áreas de tu alma están atadas? ¿Qué áreas de tu alma, de tus emociones, de tus reacciones, tú honestamente el día de hoy podrías decir, yo no he conquistado esa relación, yo no he conquistado esa economía? ¿Por qué? Porque no puedo controlar mi actitud compulsiva de compras, yo no puedo controlar mi actitud compulsiva de enojo, porque yo no puedo controlar mi actitud displicente ante las responsabilidades, porque yo no puedo tomar decisiones sabias. Hay un problema en tu alma. Y es algo muy importante que para que tú y yo podamos poseer lo que Dios nos ha dado, tengamos la responsabilidad y asumamos que la tierra nos ha sido dada, pero tú y yo tenemos que tomar acción para poseerla. Hemos terminado nuestra enseñanza el día de hoy. Espero que te hayan quedado muy claros los conceptos. El mundo se encarga mucho de una sola área, por ejemplo, el cuerpo físico. Nos pasamos horas ejercitando el cuerpo físico, fortaleciéndolo, pero si no entendemos que somos tripartitas y nos ocupamos de nuestro ser interior, también que es el área del alma, pues podremos tener un buen cuerpo, pero tendremos emociones, tendremos pensamientos equivocados que no nos ayudarán a tomar decisiones inteligentes, sabias. Si no tenemos un espíritu conectado con Dios, jamás podremos escuchar el consejo de aquel que es el único que nos puede llevar a la tierra, la cual Él ha comprado y ha diseñado para ti y para mí. Así que no te olvides, somos cuerpo, alma y espíritu. Hemos sido diseñados, hemos sido sacados de una antigua manera de vivir de Egipto para entrar a todas las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Dice la palabra, una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué querría decir eso en esta vida actual? Una tierra donde tenemos las promesas, y no solamente externas, sino la promesa de una paz interior donde podemos disfrutar integralmente nuestra vida. Cuando yo tengo a Emiliano, justamente a los 3 años, Cristo llega a mi vida. Me doy cuenta que lo mismo que estaba haciendo mi papá, yo lo estaba repitiendo en él. Mi hijo me tenía miedo, me tenía mucho pavor, no quería acercarse a mí. ¿Por qué? Porque yo descargaba todo ese enojo, toda esa frustración que traía en él. Cuando yo me convierto, era mi anhelo el poder querer cambiar las cosas yo. Sin embargo, tuve que meterme con Dios de una manera a través de buscar cuál era la raíz, cuál era el conflicto que había, por lo que yo estaba haciendo lo mismo que mi papá. Y fue cuando Dios empezó a mostrarme situaciones, no solamente en mi papá, también en mi mamá, que eran enemigos que habían estado o que estaban habitando en mi tierra, ¿no? En la tierra de mi alma, y por eso yo estaba haciendo lo mismo. Solamente en Él pude tener esa libertad. Te puedo decir que la relación entre mi hijo y yo es maravillosa después de eso. No te voy a decir que no, yo duré muchos años sin hablarle a mi papá. Cuando yo me convierto, Dios me empieza a hablar acerca de la paternidad a través de Él. Y yo voy a mis padres y les pido perdón por todo lo que había hecho contra ellos.
Primero por ignorancia, porque no conocía la palabra, pero segunda porque quería obedecerle a Dios. Quería ser obediente a lo que Él me estaba hablando. Y la verdad es que mi anhelo es, o era, que yo no quería que Emiliano heredara todo lo que yo traía. Yo quiero pelear cada batalla, porque sé que se van a ver reflejadas en la vida de mi hijo, de sus hijos y hasta 1000 generaciones. Las fortalezas que yo derribé fueron rechazo, abandono, inseguridad, temores, muchos temores, miedo. Y por supuesto, el aceptar que había alguien más. Porque yo no podía creer o no podía concebir que hubiera un Dios cuando mi padre que lo representaba hizo todo lo contrario. Muy difícil porque eres confrontada con el pasado del cual yo no me acordaba. Te puedo decir que todavía hasta la fecha hay cosas de las que yo no me acuerdo, sino que Dios ha estado trayendo a mi memoria situaciones precisamente para hacerme libre, ¿no? Y es mi anhelo verdaderamente que así como Dios me ha hecho libre a mí, haga libre a muchas mujeres. Porque después de que lo conocí, no puedo quedarme callada. Desde que me convertí no hago otra cosa más que hablar de Él. Donde la gente se me acerca y me pregunta, ¿qué tienes tú? ¿Qué es tu vida? Que yo veo en ti cosas que yo no tengo. Y yo sé que es Él, que no soy yo, que es Él, obrando en mi vida. ¿Por qué? Porque desea restaurar corazones, desea sanar matrimonios, pero sobre todo personas. Dios me está dando una segunda oportunidad. Me está dando una segunda oportunidad, lo que no tuve en el tiempo que fui hija de mis padres, me le están dando hoy como su hija. Cuando hablas de prosperidad, creo que tiene mucho que ver con lo interno. Algo que me gustó mucho desde que yo llegué a Cristo fue una palabra donde dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Creo que la prosperidad principal es la del alma, lo cual se ve reflejado en lo externo. Y obviamente Él ha sido maravilloso porque hoy me da la oportunidad de estar estudiando. Estoy estudiando en Cristo para las Naciones, estoy compartiendo de su palabra. No quiero soltarme de Él nunca. Deseo que todo mundo conozca que hay una oportunidad en su vida, que hay una esperanza, que todo lo que no hemos podido hacer lo vamos a poder hacer en Él, pero para su propósito, para su voluntad. Espero que hayas disfrutado el día de hoy esta enseñanza y no te olvides, te espero el próximo domingo por este mismo canal 55 de TV Azteca a las 11:30 de la mañana. Y por favor sígueme escribiendo a mis redes sociales, quiero estar en contacto contigo y que tengas una mejor vida, porque tú estás diseñado para poder poseer todo lo que Dios ha diseñado para ti. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org.